No lo traje. ¿No lo trajiste? No lo traje. Por las dudas. Pero no creo que es lo que a todos les interese, pero sí creo que era la persona indicada para que pudiera en esta época que estamos hablando de discapacidad, de inclusión, de festejos, de la modalidad, de trabajo en red, de encuentro y demás, poder volver a reflexionar no sobre la discapacidad sin la discapacidad, sino poder volver a mirar lo que parece que hace mucho tiempo puede mirar Alexis. Entonces, como lo conozco hoy, hacemos cuenta, qué sé yo, perdimos la cuenta, estamos grandes los dos, aunque no parezcamos, y nos conocemos hace más de 15 años. También dijimos 20. que parecemos menos de la edad que tenemos. Parecemos somos, engañamos, pero somos gente muy grande. Yo un poco más que él. Ayer le sirvió cumplir 60. Yo tuve que salir a declarar que era la escuela la que cumplía 60, no yo. ¿No? Tengo menos, no mucho menos, tengo menos. Bueno, y creo que en el recorrido que nos unió, que después terminaron siendo muchos puntos en común, creo que nos atraviesa el arte, que nos encanta, que hemos ido de milonga juntos, además de delirarnos en las conversaciones, mucha música, por lo que nos gusta a los dos, mucha salida, muchos compartires, mucha charla en lugares. Entonces digo, es momento de volver a encontrarnos y acá. Primero porque el motivo del libro, que enseguida apenas publico, yo lo leo a Alexis desde que la escribe y hace muchísimo que escribe, lo leo desde siempre. Primero eran textos que ponían siempre en preguntas un montón de cuestiones súper interesantes. Siempre aprendí con Alexis, todo el tiempo aprendí con Alexis, sigo aprendiendo con Alexis, siempre me hace pensar. Entonces creo que está bueno que no me lo guarde para mí sola. Cuando él saca el libro yo dije, quiero ese libro ya. Y el libro para mí, yo le digo a él, abre para 10 libros más. Digo que de cada pedacito él tiene, cada vez que hablamos, tiene para seguir actualizando, modificando, evolucionando y seguir conversando sobre cosas que hoy todos tenemos que poder detenernos a pensar. Entonces digo, bueno, fue la excusa el libro, pero hace mucho que siempre encontramos un motivo para hacer algo juntos. Definitivamente Silvia me quiere mucho. Es la conclusión que puedo sacar. ¿Ah? Algo habrás hecho bien. ¿Por qué? Sí, porque no es tan fácil. No soy fácil. No soy fácil. Ella sabe que yo le esperaba ayer a la Ella sí, porque le sigue todo, así que larguemos todo. Es feo. Va a ser terrible. Mirá, viste que no soy yo. Entonces digo, bueno, era hoy en el marco de ese 60 aniversario de nuestra escuela especial. ¿Quién más que él para invitarnos? Yo digo, podríamos haber invitado a Escliar. Pero Escliar, no sé si tiene tanta posibilidad de reflexionar como él. Entonces dije, che, hey, vos tendrás menos Me fama. están poniendo la mano muy alta, ¿no? Sos más joven. Pero me parece que hay un nivel de experiencia y de reflexión que nos habilita para ayudarnos a pensar. Todavía pensamos. Me estás metiendo presión. Ya está. Primera persona, digamos. Exactamente. Así que tengo la mitad de la escuela acá adentro, así que por favor te pido. El resto, que a gente que no conozco, me alegra un montón que se hayan sumado a la propuesta en conversatorio. Él verá si deja hablar, porque yo hablo mucho, pero él también. Y cuando quieran creo que está abierto para que se reflexione conjuntamente, se pregunte, se hable de lo que haga falta hablar. Y con eso le doy la palabra a él. ¿A mí? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar, por el espacio, por la invitación. A Silvia ya le agradecí en lo privado, así que...
En segundo lugar, para ver que a veces mire el teléfono porque tengo un machete más o menos como para estructurarme un poquito, pero es muy probable que el machete dure 5 minutos. Bueno, mi nombre es Alexio Villagra, empiezo por ahí, tengo 37 años, aunque parezco de 22. Soy psicólogo. Soy psicólogo, recibí en la Universidad Nacional de Córdoba en el año 2017. Sí, escribo, hace mucho escribo, pero hace poco me animé a publicar, así que el primer libro fue más casero que otra cosa, y el segundo ya es un poquito más formal. Bueno, soy hijo del medio, así que soy la oveja negra. La verdad que me gusta mucho la música, me gusta mucho la cerveza, me gusta... nada, no sé, tengo una vida relativamente... Leo mucho. En pandemia leí bastante, porque no tenía otra cosa para hacer. Bueno, pertenezco al programa de accesibilidad de la Universidad Provincial, eso como trabajo, esa es la parte seria. Tengo pacientes también particulares, bueno, también cuando se da la posibilidad hago esto que estoy haciendo ahora. Y nada, trabajé muchos años en patología alimentaria, que es un ámbito que me gusta mucho. Nada, doy clases, estoy en un seminario de accesibilidad en la UPC, así que para el año que viene los invito a que quieran, me parece muy interesante. Nada, eso es un poco la presentación, no sé mucho más que decir, ya dijo mucho Silvia. Me parece... Silvia me dejó la vara media alta con eso de que reflexiono mucho, pero quería como arrancar diciendo esto que dijo un poco Silvia, ¿no? ¿Qué momento, ¿no? ¿Qué contexto particular? Que yo soy bastante negativo, no, yo soy medio dolinesco en algunas cosas y termino siendo bastante pesimista en algunas cosas, pero porque creo que la conciencia crítica también lleva al pesimismo muchas veces, ¿no? Y me da la sensación de que es el auge de la discapacidad en el momento, pero muchas veces me da la sensación también de que se habla de una forma que a mí no me gusta que se hable, ¿no? Si bien hay un auge por una pelea que tiene que ver con presupuesto, con ley de emergencia, con veto de un lado, veto del otro, y quedamos ahí entrampados en el medio de una discusión que a mi entender es mucho más económica que otra cosa, ¿no? La verdad voy a ser sincero y lo he dicho en otro lado y se han enojado un poquito, pero bueno, la emoción es del otro. Es una lucha de profesionales, no sé si es una lucha de discapacidad. Digo, no sé si esta lucha por el veto o la ley de emergencia tendría el mismo peso si no estuvieran metidos los profesionales. Entonces me da la sensación a mí que es una lucha más económica o laboral que verdaderamente la discapacidad. Y no lo digo solamente como el análisis que hago de eso, porque valoro la lucha y defiendo la lucha. De hecho voy a contar algo personal. La semana pasada me suspendieron mi propio tratamiento por falta de pago, ¿sí? Así que eso creo que marca el apoyo a esa lucha. Lo que estoy diciendo es que en el trasfondo la discapacidad como sujetos
como grupo minoritario, quizás no tenga el peso político que creemos que hoy tiene. ¿Sí? Y eso es porque generalmente los derechos de las personas con discapacidad ha sido algo en donde siempre un tercero tiene que estar defendiendo esos derechos. Los que han defendido esos derechos, que obviamente es para agradecer y para sacar el sombrero, se han olvidado muchas veces de empoderarnos de esos derechos, ¿no? ¿Me siguen por donde voy? ¿Sí? Entonces, tiene que haber un grupo de profesionales a la cabeza, que como digo siempre, el profesional en este caso tiene lo contrario de lo que tiene la discapacidad. La discapacidad en este país no genera plata y no vota, ¿sí? O sea, no porque no tengan derecho, sino por una cantidad de variables hacen que los índices de votación sean muy bajos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, los profesionales generan plata porque trabajan de eso, viven de eso, se dedican a eso y está perfecto, y al mismo tiempo son votos, ¿no? Entonces, vuelvo a decir lo mismo. Yo no sé si esta lucha hubiese sido lo mismo sin los profesionales en el frente. ¿Sí? ¿Se entiende a dónde voy? Voy a hacer una aclaración que me olvidé de hacer. A Silvia la conozco hace 15 años por lo menos, y yo la verdad que todo lo que es discapacidad es algo que lo vengo filosofando en mi cabeza hace mucho más tiempo, ¿sí? Y hoy le decía a Silvia mi mejor amiga. Silvia, tu amiga de Sí, un fallido. Un fallido interesante para mí, hermoso para mí, porque es vino para mí. Hoy le decía a Silvia, me aburre seguir hablando de algunas cosas después de 30, 35, 37 años. Tengo 37 años y cuando yo entré al jardín infante o a la escuela primaria, ya empezaron a debatirse la inclusión escolar. Entonces, que ahora sigamos debatiéndola o que haya algunas personas que no la entienden, personalmente es como que me satura un poquito. ¿Sí? Y lo digo de forma sutil, no porque podría usar otras palabras. Por eso también creo que a la hora de hablar de discapacidad es necesario hablar con otros discursos y además hablar más profundamente, ¿no? Que es esto que estoy diciendo, que venía diciendo antes, ¿no? Que no tiene peso político, que no tiene representación, que si no hay una cuestión económica no nos movemos, ¿sí? Obviamente que también hay un desprecio por esa vida, ¿sí? Porque en el caso de la rehabilitación es para mantener cierto nivel de salud o de motricidad, y en otro caso es sociabilización, y en otro caso es la vida misma, ¿sí? Me gusta mucho leer, así que probablemente tire algunos datos. Hace unos años leí un libro que a mí me voló la cabeza, me impactó, y me costó mucho leerlo porque lo iba leyendo hoja por hoja, porque además de que tenía mucha información, era fuerte, que se llama, es de un alemán que se llama Goltz, de apellido, que el libro se llama Los que sobraban, ¿no? Básicamente lo que cuenta el libro es el proyecto alemán nazi de aniquilación, de personas con discapacidad. ¿No? Como ese proyecto se divide en 3 etapas, donde empiezan con la discapacidad, después siguen con los locos y terminan con los vagabundos que andan en la calle. Y básicamente lo que, además de responsabilizar a la parte civil, no solamente a la parte estatal,
lo que plantea el libro es que la idea de ese proyecto era aniquilar a esa gente, no porque les molestara que exista, sino porque era una forma de mermar ocupación de recursos, ¿no? Entonces, como estaban en plena guerra mundial, toda esa gente que necesitaba enfermeras, médicos, cuidado especial, ocupaba gente, ocupaba mano de obra, digamos. Entonces era más fácil matarlos y que esa gente vaya a cuidar a la gente que volvía del frente de batalla, ¿no? A mí me gusta hacer este ejercicio en este momento, que es no relacionarlo con el presente, sino que cada uno lo relaciona en su cabeza. ¿Sí? Me parece un buen ejercicio, ¿no? Repito, hace una semana me llegó el mensaje de que suspendieron el tratamiento, ¿no? Bien, en este contexto, digo, sale siempre la pregunta de, perdón, ¿se está entendiendo lo que digo? Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Algo? ¿No? Bien. Sigue. En ese contexto de lo que vengo diciendo, siempre me preguntó, entonces, ¿cómo se habla de discapacidad? ¿Qué se habla de discapacidad? ¿Quién habla de discapacidad? Me sorprendió mucho cuando hice el libro que no hay muchos autores con discapacidad que escriban sobre discapacidad. Y eso habla también de una hegemonía, de cierta forma de hablar, muy técnica, muy estructurada, ¿no? Entonces falta cierta palabra, ¿sí? Que yo creo que, ahora recién dijeron por ahí, bueno, habla desde la experiencia propia. Y sí, hablo desde la experiencia propia, pero también hablo desde lo que sé, ¿no? De lo que leí, de lo que estudié. Porque si no corremos el riesgo todo el tiempo de darle bola porque tiene discapacidad, ¿no? Y eso también es un error, ¿no? Esa sobreempatía también puede ser un error. Sí, de hecho, muchas veces pasa que es un error la sobreempatía, ¿sí? Y además, en esto de las palabras, en esto de los temas que empiezan a aburrirme o a hincharme un poquito las guindas, hay una necesidad de hablar. La mosca quiere hablar más que yo. No sé si es una mosca o un mosquito. Sí, que es. Peor. Sí, que es. La mosca tal vez porque sos un ser Bien, mosquito puede te ser. está queriendo Gracias, morfar. Silvia, gracias, Silvia. Tiene discapacidad de mosca. Bien, capaz que está perdida la mosca, no sé. En esto de hablar de discapacidad, todo el tiempo se habla de manera superficial. Todo el tiempo se habla hasta donde nos conviene hablar. Todo el tiempo se incluye hasta donde nos conviene incluir. Todo el tiempo tenemos miedo de incluir. Pero también tenemos miedo de discriminar, ¿no? Yo siempre digo, no todos somos religiosos, pero todos buscamos el cielo, ¿no? Todos hacemos algo para quedar bien. Todo el tiempo estamos teniendo miedo de pisar el palito. Y quizás esa suavidad para tratar algunos temas también nos complica un poco el desarrollo de lo que queremos decir, ¿sí? Entonces, ahí aparece una palabra que a mí me encanta, que en realidad me encanta hace mucho, pero en las últimas semanas debo confesar que me viene... Era un mosquito. No me pica acá. Ah. Que es la palabra disruptivo, ¿no? Lo que genera disrupción, lo que genera incomodidad. Y ahí es donde yo empiezo a pensar que hay ciertas situaciones de discapacidad que es más fácil incluir que otras, ¿no?
paréntesis, uso la palabra incluir aunque no me guste para que nos entendamos. Yo prefiero participación, no inclusión. La inclusión es una postura soberbia de que yo te dejo entrar a cierto lugar, ¿no? Y yo, por más que entre, ya entro condicionado. Entonces no me gusta la palabra inclusión, yo prefiero la palabra participación. ¿Sí? Entonces, en eso que genera disrupción, en la mirada, en lo que pasa, en lo que entra, muchas veces, a mí, voy a contar, hay momentos en donde me aparecen así anécdotas y me da gracia y les cuento. Me acuerdo que una vez me cambiaron de kinesióloga en un instituto donde yo iba. Me tocó una kinesióloga muy jovencita, tenía casi mi edad, creo que era 1 o 2 años más grande. Y cuando me ve entrar, yo nunca vi una cara de miedo tan explícita, ¿no? Se quedó así. Entonces cuando después entramos en confianza, qué sé yo, nos hicimos amigos, que esto que lo otro, conocimos familia, bueno, y un día me cuenta que lo primero que se le cruzó por la cabeza cuando me vio entrar es ¿qué carajo hago con esto? Y es gracioso, a mí también me causa gracia, pero eso es lo disruptivo. Sí, eso es lo que choca con una realidad que yo no esperaba. Eso es disruptivo. Y cuando eso disruptivo aparece, ponemos un límite en esa participación, en esa inclusión. ¿No? Ahí como que llegamos, ¿no? Ahí es como que estamos. Y no nos queremos involucrar un poco más, ¿no? Fíjense, es el único ejemplo que voy a dar de este tema puntual, porque si no podría estar 3 horas. Pero he escuchado muchas veces hablar gente sobre sexualidad y discapacidad. Y todo el mundo habla, o la gente que habla de sexualidad y discapacidad, habla como algo que es de terceros, ¿no? Es la sexualidad del otro. Y si yo hablo desde esa despersonalización, ya me estoy equivocando. ¿Y por qué pasa eso? Porque me está dando miedo a hablar de la sexualidad del otro involucrándome, ¿no? Nos da miedo todo el tiempo a hablar un poco más allá. Hay psicólogos acá. ¿Hay alguien que es psicólogo? ¿Vos sos psicólogo? 2. Bien, bueno. Yo voy a hacer algo que no es políticamente correcto, pero voy a criticar al gremio. Yo digo que odio a los psicólogos. Siendo psicólogo. Soy psicólogo. Tengo una ambivalencia conmigo mismo. Odio a los psicólogos. Y voy a decir por qué los odio a los psicólogos. ¿Por qué odio a los psicólogos? Porque el psicólogo que trabaja con discapacidad, no lo digo por ustedes, ¿no? Claro que no las conozco, no sé qué son, no sé los nombres, no sé nada, por la duda. Los psicólogos que hablan de discapacidad ponen a la discapacidad en el centro de todo. Entonces hablamos de la inclusión en la escuela, de cómo se maneja la familia, de si tiene amigos o no tiene amigos, si las adaptaciones curriculares sirven o no sirven, como si fuéramos psicopedagogos. Y el psicólogo que no trabaja en discapacidad, que me ha tocado, no me ha tocado, he elegido ir a gente que no trabajaba en discapacidad en un momento donde quería despegarme de todo eso. No los tomaba en serio la discapacidad. Y la discapacidad es una variable que influye. Si yo dijera que en mi vida la discapacidad no influye, estaría
estaría haciendo un show en un Movistar. ¿Sí? Digo, estaría loco si dijera que no influye la discapacidad en mí. ¿Y saben para qué digo todo esto? Para que vean que nadie habla de emociones en discapacidad. Nadie habla de emociones. Y no se puede hacer psicología sin hablar de emociones. Ni para un lado ni para el otro. ¿No? Entonces, como no, hay un dato que me parece que lo encontré medio casualidad. Busqué el dato en Argentina, pero no lo encontré. El dato es de España. El 70% de las personas con discapacidad motriz en España sufre de depresión. El 70%. Digo, a nivel mundial hay un promedio creo que de 15, 18 más o menos, no tengo el número exacto. Entonces, quintuplica el índice de depresión en una discapacidad motriz. Si no influyen las emociones ahí, ¿a dónde influyen? ¿No? Entonces, digo, ¿vemos verdaderamente las emociones de las personas con discapacidad? Yo voy a dar un ejemplo, en realidad pensaba dar uno solo, pero parece que voy a dar un par. No vivo en Villa María. Villa María se inunda. A veces. Sí. Depende de nosotros. Cuando la basura no la juntamos y tapamos todo. Se junta agua en la calle. ¿Saben lo que es bajar el cordón cuando se junta agua en la calle? Y uno no puede ir ni a la esquina porque no puede bajar el cordón sin mojarse los pies. Una vez yo vivía en General Paz y de casualidad me vino un taxista en Capital, ¿no? En Córdoba Capital. Justo me vino un taxista, clavó los frenos, se subió a la avenida para poderme subir. Seguramente, y de buena forma, y la mosca ya me está hinchando un poquito, seguramente yo pueda decir, y falta estructura, falta accesibilidad, no está bien hecho el cordón, puedo decir un montón de cosas. Ahora, no da impotencia, no da enojo, no da tristeza, no da bronca. La mosca, vamos. Mientras vos te deshaces de la mosca, No, para. yo puedo decir. Pará, Sí. es que estaba por usar a la mosca como ejemplo. Voy a dar un ejemplo, antes de darlo voy a aclarar, no quiero ser ofensivo ni nada, es solamente un ejemplo, ¿no? Ahí está, mira la mosca. Sí, de cara ahí que ya nos estamos haciendo amigos. Piensen en una persona con discapacidad severa. No habla, no mueve los brazos, en silla de ruedas, no tiene casi gestos y le dan una mosca en la oreja. ¿Puede ser gracioso? Sí, puede ser gracioso. No me río porque puede ofender a alguien, pero puede ser gracioso. Ahora, ¿dónde quedas tú? ¿Qué hacemos con todo ese cúmulo emocional que va generando esa mosca en la oreja? Esa impotencia de no poder sacarme la mosca de la oreja. ¿Qué hacemos con la impotencia o con el enojo de que alguien me mire mal en la calle? ¿Qué hacemos con la tristeza de ir a una entrevista laboral y que no te acepten por tener discapacidad? ¿Qué hacemos con la impotencia, con el enojo, con la tristeza, con la angustia, con el vacío, con bla, 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 bla? La frustración que genera un recorte a la discapacidad.
por tirar. Digo, siempre nos quedamos en lo político, en lo estructural, en la accesibilidad, bla, bla, bla. Hay personas ahí atrás, ¿eh? Hay personas ahí atrás. Entonces, la pregunta siempre es, o por lo menos la que yo me hago es, ¿por qué nos cuesta llegar a hablar de eso? ¿Por qué cuesta involucrarnos en esa emoción, en esas emociones? ¿No? Porque ahí también voy a otro, es como que voy desarrollando, ¿no? Y como dice Silvia, probablemente me pueda quedar hablando de cada tema 2 horas, pero voy de a poco para abarcar lo que quiero decir. Yo nombré 2 cosas nomás que hacen a la humanidad, ¿no? O sea, una persona, hombre, mujer, lo que sea, tiene distintas aristas, no sé, la inteligencia, las emociones, los sueños, los proyectos de vida, la familia, la historia, los relatos, los gustos, la sexualidad. Bueno, yo tomé el ejemplo de 2, emociones y sexualidad. Si yo no estoy viendo esas cosas, y que probablemente no estemos viendo muchas más, no estoy viendo personas. No estoy viendo personas. Entonces no es solamente... Entonces la discusión o la idea no es hablar de inclusión. ¿Por qué voy a hablar de inclusión si ni siquiera estoy viendo personas? ¿Por qué voy a hablar de inclusión si ni siquiera le estoy dando identidad a ese que tengo al frente? ¿Sí? ¿Y por qué digo esto? Porque cuando yo me vinculo con alguien, si yo me vinculo con alguien que no veo como sujeto, que no veo como persona, no estoy teniendo un vínculo. Estoy teniendo un trato violento. ¿Sí? Para que yo me vincule, para que el vínculo como estructura exista, tiene que haber 2 sujetos. Pero tienen que haber 2 sujetos mirados. Y si yo no veo al otro en su totalidad, no estoy viendo sujetos. Y no estoy teniendo vínculo. Eso sería violencia de género, abuso de poder. Póngale la categoría que depende del caso, va a tener distintos nombres. ¿Sí? ¿Se entiende a dónde voy? Entonces, si no veo todo eso, si no puedo ver al otro en su completud, en su versión completa, no estoy viendo personas. Entonces vuelvo a decir lo mismo. ¿Para qué vamos a hablar de inclusión si no estamos viendo personas? Para tener un pibe ocupando un banco, para que un pibe labure en un supermercado acomodando changuitos y nada más, no estoy desvalorizando el trabajo, estoy desvalorizando el motivo del trabajo, que es distinto. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Digo, en algún punto también me tengo que dejar movilizar por el otro, porque de eso también se trata vincularme. ¿Sí? De eso también se trata charlar, comunicarme, relacionarme con el otro. No es solamente que el otro esté, sino que el otro también me aporte algo y exigirlo, ¿no? Recién le hice el chiste a Silvia, que Silvia me decía, bueno, hay poca accesibilidad. Está perfecto que haya poca accesibilidad. No está tan mal. ¿Por qué? Porque también me pone a mí en un lado activo. Porque si yo me pongo si todo el tiempo es que a Alexis no le pase nada, que Alexis esté en una copita de cristal, es totalmente pasiva la postura mía. Y yo también tengo que en algún punto adaptarme. Vamos a generar y vamos a reclamar la falta de accesibilidad. Sí, no estoy diciendo eso. Pero siempre las 2 personas, las 2 partes tienen que tener una postura activa en la situación.
¿Sí? Si no, es otra cosa. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta si tomo agua? No, es que quizás yo creo, haciendo hincapié en esto que vos remarcabas recién de las palabras participación versus inclusión, yo creo que no se trata de un versus, sino de reivindicar por ahí la palabra inclusión. Y me encantó esto que dijiste de, bueno, a ver, no hay accesibilidad, perfecto, no la hay porque yo tengo que hacerme responsable de que la haya. O sea, yo mismo también tengo que ser responsable de mi inclusión y de mi participación. Sí, sí. Sí, quizás estamos diciendo lo mismo con distintas palabras. ¿Sí? Yo creo que la falta de accesibilidad, yo siempre la defino como la falta de pensar que cierto grupo puede estar en cierto lugar. ¿Sí? Si yo pienso que las personas con discapacidad no van a llegar a nivel universitario, ¿para qué voy a hacer una universidad con ascensor? ¿Sí? Si yo pienso que las personas... Sí, lo voy a dar el ejemplo. Si la representación social, una de las representaciones sociales de la discapacidad es ser asexuado, ¿para qué voy a poner a enseñarme un telo? Que alguien recorra los telos y me diga cuál es accesible. ¿Sí? Digo, de eso se trata. No es de quedarnos con la idea de accesibilidad, inclusión, participación. Eso, digo, también démosle bola a lo que está establecido, a lo que está escrito. Si hay una convención, si hay leyes, si hay normativas, ¿para qué nos seguimos discutiendo? Hay cosas que no se discuten, porque discutirlas es reafirmar la posibilidad de que no se den. ¿Sí? Si yo digo a la mesa, no sé si es blanco o negro, estoy dando la posibilidad de que sea blanca, o que alguien piense que es blanca. ¿Se entiende? ¿A dónde voy? ¿Vos querés decir algo? Sí, yo sí. Ah, sí, No te quiero me parecía que querías hablar. No te quiero interrumpir, pero sí me quedo pensando en muchas cosas de las que hemos conversado. En tus primeros relatos que yo leía, que vos compartías en las redes y que vos hablabas de que vas al café porque te encanta ir al café, te gusta la noche y la cerveza, todo eso te gusta, como tantos, y un poquito, y cuando ibas al bar, que te gusta ir, estar solo muchas veces, te encontrás claramente con esa mirada del otro, que tienes que bancarte todo el tiempo la mirada del otro, ¿no? Esa mirada que está viendo a ver si se te vuelca el vaso, cómo vas a resolver esta situación, si vas a ser capaz de ponerle el azúcar al café y cómo te están mirando a ver cuánto te ponen a prueba. Vos haces claridad de decir cuánto más tenés que bancarte esa mirada del otro que te mira como si fueras, no sé, ¿ya? Que ese rollo con el diferente que te pone en jaque y que ni siquiera cuida que vos estás sintiendo esa mirada del otro. Y hay muchas cosas, ¿no? Uno, a mí me encanta hablar de la inclusión, participación, usamos la palabra que quieran, en lugares donde no se habla. Digo, seguir hablando de la inclusión escolar, y sí, ya está, es aburrido. Hablar de la inclusión laboral, y sí, ya está. Hay que hacer mucho, sí, pero digo, tengo la sensación de que hay lugares donde la inclusión no es tan necesaria, pero sí puede ser más simbólica. ¿Sí? Por eso me gustan ciertos lugares más informales, ¿no? Eso por un lado. Segundo, yo voy a tirar agua para mi molino un poquito. Yo creo que la discapacidad motriz es de las discapacidades más disruptivas y además es de las que menos se sabe. ¿Sí? ¿Por qué?
Yo puedo en este momento levantar la copa y tomar agua. Lo podría hacer. Y de hecho mi kinesióloga me diría, che, si podés tomar con la mano, toma con la mano, porque podés pedir sorbete. ¿Qué pasa? Hay 40, 50 personas mirándome, me voy a poner nervioso, eso hace que se me tensen más los brazos, que tenga más movimientos involuntarios, entonces probablemente se me caiga la botella. Ya tenés 2 ojos menos que no te ven. Bien, bueno, me voy sintiendo más tranquilo. Me relajé. Digo, todo eso va a generar un impacto en el movimiento, ¿no? Digo, para ir primero a lo bien práctico, a lo bien concreto. Por otro lado, es lo disruptivo de la situación, ¿no? Hay un pibe solo con discapacidad motriz a las 2 o 3 de la mañana, no vamos a decir en qué estado, sentado solo en un bar, ¿sí? Es disruptivo, pero no porque yo sea grosso, no porque yo sea picante, es disruptivo porque no pasa cuando tendría que pasar. ¿Sí? Ese es el punto, no es porque yo lo diga y yo lo haga. Para, chavos, Es por chicos, disruptivo. ¿por qué no vas a los lugares que van otros discas? Voy a hablar en tus términos. Yo porque voy a- los discas, bueno. Digo, ¿vos vas a los boliches para discas? No, Ah, no, nunca fui. Nunca a fui. lo mejor es que ahí te sentís mejor con los iguales. Voy a aclarar 2 cosas ahí. En realidad, la segunda es aclaratoria, la primera es que quería decirlo antes. La discapacidad motriz tiene una cuestión que nadie dice, que a mí me encanta decirla, que nadie dice, que es también ser disruptiva en lo estético. ¿No? Digo, yo trato de tener cierta imagen, aunque no me peino, me he visto así nomás, qué sé yo, pero generalmente, y yo también tengo algunas cosas de eso, generalmente la discapacidad motriz es la baba, el moco, ¿no? El olor incluso, porque muchas veces cuesta lavarse en ciertas partes, porque los músculos al estar tan contraídos cuesta mover y lavarse. Digo, es disruptivo desde lo estético, ¿no? Y eso, a mí me parece, repito, no porque lo diga yo, a mí me parece genial pensarlo porque nadie se anima a ir a ese plano de la discusión o de lo que se habla, ¿no? Ahí también es otro ejemplo de poner en falta a la discusión, ¿sí? Y segundo, aclarando o contestando lo que vos decías, una vez lo voy a contestar con otra pregunta que me hicieron una vez. Me dijeron, siempre, un par de veces me preguntaban, ¿vos saldrías con una chica con discapacidad? Y siempre me quedó ahí en la cabeza pensando, ¿no? Sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. O sí y no. Y en realidad, la respuesta es que sí, saldría, pero no es una condición cerrada. Ese es el punto de la discusión, ¿no? Entonces yo puedo ir a un boliche o a una fiesta de personas discas. Lo puedo hacer, no tendría bronca, muy probablemente me divierta mucho más que en cualquier lado. Ahora, yo tengo la claridad de que por los amigos que he tenido, por las experiencias que he tenido, no es una condición sine qua non, digamos,
no es algo que tiene que, sí o sí que tenés que vincular con cierto sector, ¿no? Y ahí está el punto ahí creo que está la trampa de la discusión. Socialmente seguimos vinculándonos entre pares, ¿no? Socialmente seguimos, incluso hasta la manera de pensar, nos vinculamos con gente que piensa más o menos parecidos a nosotros. Por eso también ahí caemos en una trampa. Muchas veces pensamos que evolucionamos en un montón de cosas y es porque en realidad nos estamos juntando con gente que hacemos las mismas migas, ¿no? Digo, cuando uno sale un poquito del círculo y ve que hay gente que piensa de otra manera, dice, mirá, todavía se piensa de esta forma. No, se siguió pensando siempre. La diferencia es que nos juntamos entre pares. ¿Sí? Sí, yo puedo decir algo. Bueno, yo siempre trabajé defendiendo derechos. Y lo que vos planteaste recién me hizo pensar. Si yo planteo el derecho, cuando hablo de personas con discapacidad, yo hablo como de derechos legales. Y vos ahora me interpelaste diciendo, y yo estoy pensando en esos derechos que yo defiendo como encapsulados, en este caso para la persona con discapacidad, estoy pensando en las emociones de ella, que es lo que vos planteaste. Porque yo defiendo derechos, pero los estoy defendiendo, pero esa otra persona realmente la estoy respetando en lo que emocionalmente puede pedir, en lo que se siente frustrada, eso es un punto. Y lo otro, lo que vos hablas de esto de pertenecer o no a un grupo con discapacidad, nosotros pertenecemos al grupo del síndrome de Down, somos una generación nueva del síndrome de Down. Nuestras hijas son, nosotros le decimos híbridos, porque han ido a escuela común, no han compartido nunca con personas con discapacidad, lamentablemente. Entonces ellas hoy les cuesta ir a estos espacios donde bailan todas personas con discapacidad. Les cuesta un montón, un horror, inclusive su mirada en buscar una pareja, está en una persona que no tiene discapacidad. Nosotros, voy a ser un poco bruta, ustedes respétenme en eso, sabemos decir que muchas veces queremos buscar chicos con discapacidad intelectual de novios para ellas, para que no tengan rasgos, porque nosotros le hemos presentado, no somos casamenteras, le hemos presentado novios con síndrome de Down y no lo hemos conseguido. Sí, lamentablemente esa es la realidad que nosotros vivimos. Es como en la época que los padres buscaban los novios de los hijos. Claro, pero la misma, pero vos fíjate a lo que hemos llegado, por eso hemos hablado, hemos dicho, ¿dónde las metemos? Porque nos damos cuenta que no encajan, tienen 20 años. Porque es como donde Porque ahí mezclar los derechos con esta cuestión de vínculos y en cuestión de derechos y discapacidad me parece que hay más parches que otra cosa. ¿Sí? A mí me da la sensación esa. Digo, yo soy muy crítico de algunas cosas de derecho, porque yo me rijo de la Convención de Derechos Humanos, que también es debatible, ¿no? Pero digo, en base a eso, buscar un refuerzo en una Convención de Derechos de Personas con Discapacidad me parece innecesario, ¿no? Si sabemos leer los otros derechos. Entonces me parece que hay muchos derechos que, si bien visibilizan y están buenísimos, me parece que están puestos desde el parche, del asistencialismo, desde la lástima, y que son difíciles de juzgar, ¿no? Es como medio, no sé, hay una discusión que me parece que también estaría bueno hacerla, ¿sí? ¿Y por qué digo que estaría bueno hacerla? Y ahí uno al otro. Las personas con discapacidad también somos productos sociales, ¿no? O sea, yo tengo una discapacidad, defiendo el sector, ¿no? Pero también soy un producto social,
y también tengo prejuicios, y también tengo, he tenido actos discriminatorios, digo, no hay que ser, no hay que hacerse salame, digo, existe todo eso, y me parece que, ¿por qué digo esto? Porque tener discapacidad y ver a otros con discapacidad también genera una postura disruptiva. ¿Sí? También genera disrupción. Eso es como, el otro día me invitaron era como un taller con padres de pibes con alguna discapacidad. Y había una madre que cayó sola, ¿no? Dice, no, yo vine sola porque mi hijo no quiere venir, porque no se siente muy cómodo, porque esto, porque aquello, porque no, pero estaría bueno que venga, ¿verdad? Y yo soy muy amigo de las chicas, de las dos psicólogas que coordinan el grupo, y cuando terminan les digo, chicas, tengan en cuenta que también es disruptivo para él ver a otras personas con discapacidad, porque también somos producto de esa sociedad. Digo, está bueno que pase, porque quiere decir que somos producto de eso, que estamos ciertamente incluidos. Y cada uno se va a sentir cómodo en donde sea, donde pueda sentirse cómodo. Y además, otra cosa que es lo que hablamos hoy con Silvia, que ya lo dije cuando empecé, las personas con discapacidad también tenemos que atravesar dolores, también tenemos que sufrir, porque el dolor es parte de la vida, ¿no? Y no lo digo desde un lado místico, desde un lado no hay que sufrir para después disfrutar, no, es mentira, eso es un discurso perfecto. Lo que yo estoy diciendo es, el dolor es parte del crecimiento y de la vida. Si no, digo, ahí pongo la diferencia entre, hay un autor que habla de la diferencia entre el sujeto de cuidado y el sujeto de deseo, ¿no? Entonces dice, el sujeto de deseo es la copa de cristal, que no queremos que se agache, que no pase nada, que esté impoluta. Y el sujeto de deseo es que va a salir a la tierra y se va a explotar y se va a caer. Eso también es parte del ser humano, ¿no? Digo, me ha tocado dar charlas sobre sexualidad y los padres te dicen, tengo miedo de que les rompan el corazón, ¿sí? Primero hay dos cosas, hay una cosa en la sexualidad, otra cosa es el amor. Son dos cosas distintas. Si van juntos, buenísimo. Si no, todo bien. Y segundo, ¿quién no sufrió por una pareja? ¿No? Teniendo o no teniendo discapacidad. Entonces, ni siquiera queremos, o sea, lo digo después, claro. Ni siquiera en la búsqueda inclusiva permitimos todo el transitar de una vida entre comillas normal, ¿sí? Ahora, yo ¿cuál es la aclaración que yo hago? Yo no juzgo esa postura de los padres, yo solamente la marco, no la juzgo, porque no puedo juzgar una emoción, porque no puedo decir, che, es una estupidez que tengas miedo que tu hija o tu hijo se vaya con... No pueden validar esa emoción. Ahora trabajala. Sí, trabajala, porque si no... y ahí hago... Me acordé de algo que no había notado, pero me parece muy importante. Poder, en esto de la palabra inclusión, yo digo que está bueno pensar ese proceso de manera más subjetiva y no tanto social. ¿Por qué? Porque si bien la inclusión tiene que ser social,
Pero a mí a veces la palabra social me da la sensación de que nadie recoge el guante. No, sí, que está socialmente incluido. Bueno, ¿quién va a hacer algo? ¿Quién se mueve? A mí dame nombre y apellido, si no, no me hallé. ¿Sí? Y en eso creo que cuando una persona puede decir qué siente en el encuentro con una persona con discapacidad, no invalido lo que sienta, pero sí lo puedo trabajar. A ver, si alguien me dice a mí, che, Ale, cuando te veo me da lástima, me da asco, me da, no sé, bronca, me da lo que sea, yo no voy a invalidar esa emoción. Pero está buenísimo ponerla sobre la mesa para decir, che, ¿y por qué te da lástima? ¿Y de qué discurso viene esa lástima? Y te doy asco. ¿Y por qué te doy asco? ¿Qué ves que te doy asco? Digo, si no, y ahí también nos hacemos cargo de ese proceso inclusivo. ¿Te puedo preguntar algo? No. ¿Alguna vez te midieron el coeficiente intelectual? Esa pregunta, Sí, ya Hace lo lo que conozco. quiere. Ya lo Hace conozco. lo que tengo menos poder. Mira, sí, ya conozco tus no. Conozco tus no. No, nunca me dieron un coeficiente intelectual. Qué suerte. No, Qué suerte. no sé. Claro. No, pregunto porque ¿Por qué? digo, hay como una moda de medir el coeficiente intelectual de la gente. Digo, probablemente si alguien no sabe quién es Alexis Villagra y venís acá y te sentás, no ahí con un micrófono, porque bueno, está, obviamente, por algo estarías ahí, pero sos parte del auditorio y venís y entras, te sentás, probablemente nadie piense que sos capaz de ser licenciado de psicología como sos, de trabajar y ser independiente y vivir solo, de viajar por todos lados independientemente y de escribir libros y de tener posibilidad de pensamiento, ¿no? Viste que somos prejuiciosos a veces. A mí me preocupa cuando vos, ahora sos adulto, pero has sido niño y probablemente muchos adultos, incluyo cualquier adulto, puede ser un docente, pero puede ser un familiar, puede ser tu madre, tu padre, claramente tu madre y tu padre te han hecho volar, pero bueno, hay papás y papás. Entonces digo, ¿desde qué lugar confían en la posibilidad de alguien con una discapacidad? Porque bueno, vos tenés una parálisis cerebral, pero hay otros que tienen, anda a saber a quién se le ocurrió ponerle un nombre a eso que dice que es una discapacidad. Y medimos y vemos qué va a poder y qué no. Cuánto puede pensar y qué es capaz o no. Yo digo, es raro este coeficiente intelectual. Está bueno lo que estás diciendo, pero es peligroso. Porque digo, viste que nosotros los que decimos que no tenemos, ¿cuánto coeficiente intelectual tenemos? Porque a veces a mí me preocupa y digo, che, ninguno pasa de 50. Pero voy a dar un ejemplo. Voy a dar un ejemplo para que se entienda, porque no sé cómo encararlo sin ejemplo. Cuando me recibí, yo me recibí un jueves, a 4 de la tarde. Yo ya trabajaba, ya tenía trabajo como psicólogo en una fundación. Yo festejé jueves, viernes, sábado, domingo. Esta puede contar una infidencia. Yo me recibí el jueves y el miércoles también salía a tomar cerveza. Porque estaba nervioso, me fui a tomar cerveza. Sí, me fui a tomar cerveza. Mi compañera de tesis me quería matar. Yo festejé todos esos días, ¿sí? Con el tiempo, en terapia, que pagaba el consigo de terapia, me pagaba, me di cuenta que no había festejado recibirme. Había festejado superar la barrera de tener discapacidad y
llegar a tener un título universitario. Y son dos cosas totalmente distintas, porque una cosa es llegar a un placer propio y otra cosa muy distinta es hacerle fuck you al profesor que no te quería tomar. ¿Sí? Digo, y ahí vuelvo a las emociones. Las barreras que van apareciendo, no está buena superarlas. No, lo que hablábamos hoy, no festejemos superar barreras, saquemos la barrera. Porque esta meritocracia y esta cuestión de que la discapacidad siempre está relacionada al superhéroe, al que todo lo puede, o al que es horrible porque genera creerse un personaje que en realidad cuando, y lo digo con experiencia propia, cuando se desmorona toda esa estructura, quedas en bola, ¿no? Entonces, de superhéroe pasas a hacer nada porque te comiste el sapo de que eras un héroe superando barreras. Y lo único que estaba haciendo yo era lo que cualquier persona puede llegar a querer. De hecho, cuando a mí me dicen felicitaciones por ser psicólogo, no elegí ser psicólogo. No elegí ser psicólogo. En esta sociedad, más que todo en este país, tener discapacidad te pone en una postura de pobreza eterna. Entonces, yo sabía que si no estudiaba, iba a vivir de una pensión. Voy a decir algo que lo digo desde que empecé a dar charlas, o sea, hace casi 20 años. Y no ha cambiado. Una pensión que no es por discapacidad, sino que es por incapacidad laboral, ¿sí? Y que al mismo tiempo es 1/3 o menos de lo que el mismo Estado dice que necesitas para no ser pobre. Entonces, ¿cómo es? No podés trabajar, pero te damos un monto en el que vas a seguir siendo pobre. ¿Cómo es la relación? ¿No? Entonces, cuando yo terminé mi secundario, y mi viejo me miró y me dijo, ¿qué carajo vas a hacer? Era una necesidad estudiar. Porque no tenía las condiciones motrices para ir a laburar de otra cosa. Porque también la psicología, no estoy diciendo que, recién dije que no la elegí, sí la elegí, pero es para que se entienda. Y me gusta la psicología, me encanta la psicología. Pero también la elegí condicionado por lo que supuestamente no era más fácil, que era hablar. Entonces no, hay una cuestión ahí en lo que uno decide y en la libertad que está condicionado, ¿sí? Y puedo dar mil ejemplos, hasta la ropa que yo vivo solo, ¿sí? Eso pone en contexto un montón de cosas. Y un montón de cosas de ese contexto tienen que ver con que uno va eligiendo hasta las cosas en casa según lo que pueda, ¿sí? Según lo que pueda hacer. Entonces, me puede gustar esta copa, la puedo ver hermosa, pero yo sé que me va a ser incómoda tomar en mi casa, ¿sí? Entonces no me voy a comprar esta copa. Capaz que me gusta otra, capaz que me compro otra que no me gusta, ¿no? No hablamos de cosas de si más caras, si más baratas, ¿no? Estoy hablando solamente de gusto. Digo, entonces todo el tiempo está condicionado la vida de uno. No sé si te has respondido. Sí, claro. Sí. No sé si alguien quiere, digo, porque creo que... Mucho silencio.
Silencio. Yo me quedaba pensando, y que alguna vez lo hemos llamado, Silvia, en esto de las emociones y cuántas emociones se ponen en juego también en forzar procesos de inclusión. Digo, me parece que tomando eso también, porque uno acompaña procesos de inclusión en la escuela donde realmente hay chicos que le están pasando mal. Está bien, hay otros que se le están pasando mal, y entiendo esto de validar la emoción de los otros y que el otro lo trabaje, pero a veces hasta que el otro lo trabaje, en el mientras tanto hay alguien que le está pasando mal, ¿sí? Entonces digo también cómo darle espacios a esas emociones para pensar otros contextos, otros ámbitos, otras posibilidades también, ¿no? Mira, yo trabajo en la Universidad Provincial, en el programa de accesibilidad. Y yo hay algo que vengo planteando hace un tiempo, y es, che, lo que no se haga o lo que se haga mal tiene que tener cierta sanción, ¿sí? Es decir, yo contradiciéndome un poco con lo que decía de validar lo que siente el otro para trabajarlo, bueno, que coincido en que es un proceso más largo, ¿no? Más a largo plazo, más profundo, ¿sí? Pero si un profesor, hoy que hablábamos también, venimos hablando, si un profesor dice, no estoy preparado para esto, renuncia y ándate a tu casa. Sí, sí, claramente. No, digo, hoy en las políticas públicas la inclusión no se elige, pero en el mientras tanto y en el campo real hay gente que la Pero está pasando mal. ¿cuántos años hace el cálculo que estabas en primer grado? Pero hace un montón. 31, sí, 31. ¿Y dónde te educaste? Y un poco en Córdoba y un poco en Buenos Pero Aires. en escuelas especiales. No. Jamás. Por eso. Y estamos hablando de hace Sí, 20 y pico, 30 años atrás. Podemos hablar de 40 años atrás. mirá, hace Y seguimos diciendo lo mismo. No estoy preparado para esto. Tal cual. Entonces, pero sí están atravesadas las emociones de los sujetos en esto donde yo me amparo en Pero el es no lo que estoy me sigue preparado. pasando a mí. Entonces yo tengo que trabajar conmigo sobre lo que me pasa a mí con esto. Tal cual, pero es lo que dice recién él, es un proceso largo, porque no podemos mandar a todos. sí, pero tampoco le damos la magnitud que verdaderamente tiene. ¿Sí? Doy un ejemplo. Hace unos meses participé de una reunión donde estaban todos los coordinadores de carrera de una de las facultades. Básicamente la reunión era cómo hacer con los chicos que tenían una condición intelectual lo voy a decir así, para que se vayan lo más felices posible. ¿Sí? Palabras más, palabras menos, la reunión se trataba. Lo cual es patético. ¿Sí? Y en un momento alguien me codió y me dijo, habla. Y yo dije, mi respuesta fue esta. Dije, perdón, voy a ser políticamente correcto. Estamos hablando mucho de cómo se tienen que ir los alumnos, que esos alumnos probablemente, si no se sienten incluidos en una carrera, muy probablemente no vuelvan a intentar. Y estamos hablando de proyectos de vida. No estamos hablando de si va el curso A o el curso B. Estamos hablando de proyectos de vida. Digo, pero en ningún momento hablan de qué profesores se tienen que ir. Porque está a ver, hablo no en forma más de esto, de todo el proceso que pasamos con Mariela. Había momentos en donde yo cuando pasó de la primaria a la secundaria en la escuela, como una escuela de nivel, ella nunca fue escuela especial. Pero bueno, en el proceso de la primaria a la secundaria, yo veía algunas cosas, entonces hablándolo en familia, con mi esposo, decir, bueno, por ahí vea la posibilidad de cambiarla de ese colegio, para ver, probemos de otro colegio. Ya habíamos hablado, yo incluso fui a hablar a 2 o 3
colegio, y algunos me dijeron que sí, otros que no, hasta que un día ella seguramente estaba escuchando, y eso que venimos de esto, la inclusión, a ver, son los errores que a veces cometemos sin querer. Había escuchado, entonces se planteó y me dijo, yo de este colegio no me voy a ir porque este es mi escuela, y no me voy a ir. Entonces yo ahí pensé, porque también me decían, había profesores que no estaban preparados, que no, entonces también tuvimos una charla en donde, bueno, pero no es el tiempo, todavía les falta prepararlos a ellos. Entonces yo en un momento le digo, pero ¿qué hago con mi hija? ¿La meto en un freezer? ¿La dejo? ¿La tengo ahí hasta que ustedes como profesores se preparen? ¿O cómo hago? Porque yo no puedo mantener a mi hija, no espera, porque ellos todavía no están preparados. Como vos decís, si no están preparados, bueno, prepárate, velo, tampoco es, a ver, no es un mundo, no es tan, como decimos con Sara, por ahí no es algo de la NASA que tenés que saber para poder incluir a un... Y hay que saber, y digo, la honestidad intelectual es justamente saber lo que no puedo hacer, y no está mal. Digo, yo puedo decir, che, este caso no lo trato. Pero correrse a un costado me parece lo más responsable en ese momento. Yo no puedo, lo dejo, me voy, pero también siempre esperando que esto, de que los otros, bueno, si yo en esa postura hubiese dicho, bueno, no están preparados, la saco del colegio, pero ella no quería. Y ahí sí tuve que poner en valor lo que ella quería. Incluso los compañeros se me formaron un grupo y me dijeron, vamos a sentarnos en la puerta de entrada de la Candela, no se va del colegio. Porque era, bueno, todo lo otro sumó más que este grupo de profesores que no estaban preparados. Ingresó, bueno, y después de a poquito se fueron acomodando, bueno, por suerte después. Sí, pero fue hace 20 años. Ahí, Y estamos en la misma discusión. Por eso esto es que dice que aburre hablar. Exactamente. Que aburre hablar de eso lo mismo. Sí, Yo hoy lo veo y yo no puedo creer que hoy, después de 20 años, estemos discutiendo lo mismo. Seguir escuchando maestros que hoy te dicen yo no estoy preparada para recibir un alumno con discapacidad. Hoy cuando está todo, vos te metes en la PC, está todo, podés aprender, podés hacer un montón de cosas. Hoy te digan que no estoy preparada para recibir una persona. Digo, por lo menos que haya otras preguntas, Sara, ¿no? Que haya, digo, yo le digo, bueno, destaqué, digo, quería esto, quiero leer este pedacito, hay una parte que él dice, como subtítulo, decidir. Digo, hay tanto ahí, siempre relacionado. No, pero aparte sí, el juego de cansar al padre. Ahora estoy hablando yo como madre, como mamá con discapacidad. El juego de cansar al padre. Yo creo que ellos están ni siquiera preparados para mantener un grupo de chicos docentes en el aula. O sea que hoy la brecha todavía es mucho más grande. No, vale. Hoy en el aula, la real, es que vos no tenés. Padre, hermano, Sí, con discapacidad. amigos, con discapacidad, alejados con discapacidad. Y depende 100% del contexto, del grupo que le toque, de los chicos. de la buena voluntad, depende siempre de la buena voluntad. Yo la cambié el año pasado, la pasé, cuando empecé el secundario, pasé a la escuela especial a Rosario. ¿Ah? Sí, sí. Y ella es totalmente feliz, y ella estaba en un ambiente hostil y salvaje dentro de la escuela de verdad. Era un ambiente salvaje, que sufría. Porque los docentes están preparados, porque no pueden manejar a los chicos, porque la institución es una herramienta ahí. Por eso te digo, vos fíjate que a nosotros, a los padres nos cansan, nos terminan cansando, y ellos, porque ni siquiera la escuela tiene el coraje hoy de echarte de la escuela. Pues yo siempre los padres cuando me cuentan esto, yo cuando a mí me plantean ¿qué ha esto, pasado? Que si no iban a acompañar, que no tenían que ir a la escuela. claro, yo siempre planteo, cuando esto me cuentan a mí, yo a los padres les digo, ¿yo la escuela? No, yo les llevé. Los padres terminan yéndose de la escuela, cansados porque la escuela se encarga, lo que vos decís, ellos están desbordados por otras circunstancias. Las personas con discapacidad es un anexo más que tienen, que encima tienen certificado y le cubre un montón de derechos. Por eso ahí se cumple el concepto que él habla de inclusión. Yo te permito que estés acá. Claro, No de exactamente. naturalizar la discapacidad, de crear un ambiente agradable, Claro. de que todos tengamos un espacio. En ese caso concreto, yo te incluyo. O sea, yo te digo que estés acá. Y si no me molestes, Claro. que no me causes incomodidad. Sí, el Samir ha sido un ratito. Pero no seas disruptivo, que es un poco lo que habla de él. Ahí, Sí, quiero ver, señora. ¿quiere hablar el señor hace un rato? Pasa en lo deportivo, yo
soy entrenador de rugby y ahora estoy dando rugby inclusivo, soy partidario de no agregar esa palabra inclusiva y muchas veces, o sea, yo les di vuelta de inclusión. Y si nosotros nos incluimos en la vida de ellos, y desde ese punto de vista fue más fácil dar la disciplina, ¿no? Por el hecho de que yo no tengo que incluir a nadie, o sea, son personas. Pasa un poco que si no hablo con un par, el entendimiento no sirve o no llegamos a algo concreto y se cambió esa inclusión de, o sea, lo que se propuso, che, nosotros no lo incluyamos a ellos en el deporte, nosotros incluyámonos en su vida, en sus maneras, en sus formas, en sus tiempos, en sus condiciones, ¿no? Entonces ahí es la capacidad nuestra de nosotros adaptarnos a ellos para poder dar el deporte, ¿no? Y de esa manera fluyó, si bien estaban las cuestiones del manual, los psicólogos y los pedagogos, que muchas veces de lo manual de escritorio a la práctica es otra cosa. Pero bueno, yo creo que debemos cambiar mi modo de ver las cosas, ¿no? Esa inclusión tiene que partir de nosotros incluirnos, no incluir a nadie, ¿no? Porque no dejan de ser, a mi punto de vista y a mi manera de ver, y capaz soy medio chuncano, medio criollo, son personas igual que cualquier. Sí, supongo que el tema de poder elegir dónde, digo, cuando uno empieza a elegir dónde quiere estar y con quién quiere estar. Entonces digo, ¿cuánto, como papás, como docentes, habilitamos el sentir, la emoción, lo que quiere, o lo decidimos nosotros, el otro lo decide? ¿Cuántos somos capaces de esperar y preguntarle al otro, aún con lo que implique decidir y equivocarse, porque como a tantos, le decimos ir a una escuela y después dije, ay, ¿por qué no fui a esta otra? O y estudié esto y ¿por qué no estudié esto otro? Sí, como ese proceso, pero como parte de la decisión de dónde querer estar y con quién querer estar. El tema es que en muchas situaciones parece que como que se nos inhabilita la posibilidad de elegir, ¿no? A lo mejor a los 6 años no, pero a los 13, 14, 15 todos como pueden tener posibilidad también de pensar dónde quieren estar y qué quieren hacer y qué les gusta, porque a veces después ni saben. A veces elegir implica tener mucha experiencia y mucha vida social y distintos lugares para después poder elegir, porque si siempre viví lo mismo, si siempre estuve en el mismo lugar, si siempre el círculo fue chiquitito, y a veces no saben elegir porque no han tenido, como en la vida y como todos. A veces hay una gente que no sabe ni lo que le gusta porque no han tenido posibilidades de abrirse a varias cosas para poder elegir. A veces uno por ahí, también las familias, uno quiere, ¿no es cierto?, esto de que, bueno, trabajar, después terminar secundario, seguir estudiando, que ha pasado en el caso de ella, y tuvo la posibilidad de ingresar a una universidad, no acá, Córdoba, y cuando hizo el examen, puso que ella, o sea, le gustaba todo, viajó todo un mes, 3 veces a la semana viajaban a Córdoba, hicieron un cursillo. Cuando fue la evaluación, hizo la evaluación y dijo, pero yo no elijo esto, me encantó, pero yo quiero trabajar. Mi lugar es este espacio. Me ha llamado la directora de la carrera y me dice, excelente, ella hubiese podido entrar, pero ella eligió su lugar, su forma de vida, lo que ella quiere para su vida es ese lugar. Dice, sumamente, dice, hay que respetar lo que ella quiere. Entonces dejó lo que ella, por ahí uno quiere, pues por ahí, bueno, esto de seguir estudiando y de que esté en otro contexto, en la universidad y todo, pero no eligió eso y bueno, tuvimos que respetar. Y ella ahora está en el espacio donde hizo. Y a veces también esto, que uno a veces quiere más, pero bueno, es la decisión de ellos. Y realmente me sorprendió y bueno, fue lo que eligió. Es su
Y ella vino de allá aprendiendo, o sea, tuvieron un mes, y ella ahí aprendió lo que ella quería para su vida. Lo pudo escribir, y esto, como él dice, de las emociones, lo pudo plasmar, lo pudo decir, porque le costaba, lo pudo decir qué es lo que ella quería para su vida. Y eso me parece... Estamos como en el horario de ir cerrando, no sé vos, si tenés 10 minutos más, si la gente tiene 10 minutos más, como para, porque estaríamos, pero... Sí. ¿Qué tal? Mi nombre es Melissa Kelly, terapeuta psicoanalista interesada en la familia, en la escuela acompañamiento de tu familia, porque nos pasa en el trabajo, allá en la escuela, pero son aspectos familiares, no importa la función, digamos, y la mirada ahí es importante, porque nos pasa por ahí cuando hay familias que habilitan del lugar que el discapacitado se puede, y por ahí ya en la sociedad está esto que naces con una condición, ya no puede. Y hay que trabajar mucho como entrenador para sacar ese no puede, porque ya es como que no va a poder. No sabemos, cuando nacemos no tenemos una bola de cristal. Yo qué sé, las personas que nacen sin discapacidad va a poder esto, va a poder lo otro, pero a la persona cuando nace con discapacidad ya se le hacen un montón de hipótesis que a los otros no. Entonces, bueno, me interesaba saber cómo fue tu acompañamiento familiar, tus padres, no sé. No, estoy pensando. Mis viejos son medio particulares también, hay que decirlo. Creo que también juega un poco la personalidad, ¿no? Mi viejo es como muy de naturalizar las cosas, y mi mamá es un personaje. Es como, también fue marcarle límites yo a eso, ¿no? Hasta dónde, digo, la predisposición a la ayuda estuvo, está y estará mutua, ¿no? Pero creo que era el límite de, che, no invadir hasta dónde ayudamos, ¿no? Mi vieja sufrió mucho cuando me fui a vivir solo, por ejemplo. y yo lo que le quería hacer entender todo el tiempo es, che, pero vos me criaste para que yo haga esto. O sea, es culpa tuya, ¿no? Creo que de chiquito, o sea, muchas veces solucionaba cosas y después les contaba, ¿no? No sé, me acuerdo, había conseguido una beca para estudiar en la universidad y llegué un día y dije, che, tienen que ir a firmar porque tengo una beca. Y ni siquiera sabían que había ido. Digo, siempre es el límite ese, pero al mismo tiempo bajarle los miedos, ¿no? Como, che, no, mirá, estoy haciendo esto para que me salga mejor, para no golpearme, para no caerme, pongo esto, o sea, como que entender eso, ¿no? Mi vieja sufrió mucho, como dije, cuando me fui a vivir solo, no solamente porque se iba un hijo más, mi hermano más grande ya se había ido, sino porque tal, se iba alguien que se puede caer, que no sabe cómo se cocina, que, bueno, también que aprenda ella hasta dónde llegaba, pero yo también, o sea, mi mamá me llamaba todos los días y yo no la atendía. Yo a mi mamá le atiendo el teléfono 2 veces a la semana, mano. Pero no es de malo, es de, no es de malo, ni de soberbio, ni de rebelde, sino es de que entienda ese límite que nos constituye como familia. Yo creo que los hermanos también juegan una función fundamental, porque el hermano es el que verdaderamente pone límites. Porque el hermano es el que dice, che, ¿por qué él sí y a mí no? Sí, el que marca también. El que marca. Y hay una diferencia ahí entre mi hermano más grande, que yo nací y él estaba,
al más chico que nació y yo estaba. También se dio una particularidad en mi familia que mi hermano más chico nace 5 mesino, tuvo 3 meses y medio internado, y en esos 3 meses la atención hacia mí fue corrida. Y bueno, y fueron los mejores, fueron los meses donde más independencia adquirí. Porque me llevaba mal con mi hermano más grande, entonces tenía que comer solo, vestirme solo, ¿no? Es como, y también hay una cuestión que me voy a hacer cargo. Hay como cierto, creo que nos pasa a todos los hijos. Yo vivo solo, hago todo solo, cocino, lavo, planchar no, lavo, limpio, todo, pero voy a mi casa y me siento y mi hijo me trae la cerveza, me la abre, me la sirve, me trae una picada, digo, es como, bueno, creo que también un poco es entender con quién te estás vinculando también. Te haces mimar un poco, te haces Sí, mimar. pero no puedo caer también en la bruteza de no me jodas, no hagas esto, ¿no? Creo que, repito, cuando nos vinculamos, tenemos que saber con quién nos vinculamos. Digo, mi papá sigue diciendo la palabra discapacitado. Ahora, yo le voy a reprochar algo, me dijo, digo, a eso me refiero con saber con quién me estoy vinculando. Y mi hermano más grande fue muy celoso y el más chico entendió de entrada, digamos, cómo era la dinámica familiar. Vivió con eso, se mamó con eso, digo, nada, eso. Después también creo que una vez les pregunté, dije, che, ustedes cuando yo nací recibieron ciertos acompañamientos. No. Como che, pero no lo pensaron, ¿no? ¿Cómo fue? No. Digo, la naturalidad también a veces ayuda, me parece. Esto también, en referencia a lo que dice, o sea, que cuando uno es padre, por ahí va a un terapeuta, lo primero que tiene que ver es la situación familiar, todo, porque empieza a tirar reglas, manuales, de tendencia, de hacer esto, de otro, pero las decisiones también van los padres. O sea, 300 formas de hacer esto. Uno conoce a su hija, o su hijo, o su hermano, lo que sea, y a veces le sale de corazón, a veces dice, mira, no, a mi hija lo mejor es esto, y yo prefiero hacer esto, pero mira, la terapeuta acá me dice que tiene que hacer esto, socializar, ir acá, y allá, presentación de esto, lo otro, pero si no lo hacen, entonces tenés en la cabeza está lo que me dicen, está lo que yo conozco a mi hija y lo que cosas. Por ejemplo, ¿qué pasa con la madre? Es natural la relación de cualquier madre con cualquier hijo, y es la relación de cualquier hermano con otro. Es una relación natural que tu hija siempre te va a querer mimar. Son relaciones naturales. La familia es la persona con el hermano, la hija, es una relación natural. Cuando vienen de afuera, buscan modelos. Está bien, es lógico, modelos de ayuda, pero las decisiones las tomamos el padre, las tomamos el hermano, las toma la familia. A veces cuando barreras así tan de golpe, pues en cada decisión mínima de que sea de que se tiene que hacerse la plantilla para los pies o no, una cosa chiquita que me acuerdo. Un año, yo hace 7 años que vivo solo. Un año conviví con una pareja que tenía. Fue el año más tranquilo de mi vieja. Porque había alguien al lado que si me partía la cabeza en la mañana, iba a ver a alguien ahí. ¿No? Digo, fue la tranquilidad. Y también fue construir un rol de ayuda, o no de ayuda, de apoyo distinto. ¿No? Entonces, no sé, íbamos a comer a casa de mi vieja y había asado
por ejemplo, ¿quién le corta la carne a alguien? ¿No? Digo, es también modificar en esto de decidir, que dice él, es, bueno, modifico esos apoyos también, ¿no? Porque también necesitas ese movimiento familiar. ¿Puedo leer un pedacito? Y si te digo que no lo vas a hacer, Hacer. a vos te mandó un lado. Yo en realidad leería todo el libro, Pará, todos. Déjame hacer una aclaración. No hay libros acá. Voy a empezar el error mío. No sé vender, por eso soy psicólogo. No hay libros acá. Yo le voy a pasar lo que dicen en chivo. En la página de Tinta Libre los piden. Yo les recomiendo que si hay muchos que lo quieren, pidan una sola tanda, les mandan todo. Yo tengo una consulta. Perdón, una cosa. Pueden pedir la versión papel o la versión digital. Eso mismo. Sí. Porque si no está en braille, está. Sí, no, se puede pedir la versión digital. Y si no, que la mediateca lo haga en braille. Ya te pasa. Sí, Que me mata la otra. es un dilema porque yo que muchas cosas me cuesta elegir qué leer, porque para mí es uno de los mejores libros que he leído en el último tiempo. Un montón. Es un montón porque me parece que es otra manera de hablar de lo mismo y otra manera de preguntarse. Y entonces lo querría leer todo, así que bueno, pero digo, como primero voy a sacar que me hizo escuchar un montón de música más de la que ya escuchaba, porque en cada capítulo él arma un pedacito de una canción de alguien que algunos yo no conocía. Digo, chabón, ¿qué está escuchando este pibe? Porque hay muchos que yo escucho, pero hay algunos que no. Entonces, qué sé yo, tengo clásicos, pero tengo, como te dije hoy, que ni me acuerdo el nombre, pero que lo empecé a escuchar porque tiene una poesía, El plan de la mariposa. Y entonces dije, empecé a escuchar El plan de la mariposa, dije, altas letras, así que me llevaste además a seguir investigando tanta música que escucho. Y en esto, que dice cortito y al pie, que es como su subtítulo, él pone un pedacito de Los Fabulosos Cadillac, el de Yo no me sentaría en tu mesa, ese tema. Y dice, por más que quieras sacarnos de nuestro lugar y pienses que solo somos un puñado de idiotas. Y con eso abre, y me parece que da para seguir escuchando toda la canción, y me parece que señala una posición. Y entonces Alexis escribe, ya con todo esto escrito, la búsqueda es la no hipocresía sobre cuestiones de discapacidad. No se puede seguir queriendo ser políticamente correcto sin una implicación consciente y comprometida con lo que estoy haciendo. Esa búsqueda de la coherencia que digo, a todos nos tiene que implicar en esta época, ¿no? Creo que nos tenemos que repreguntar cada uno cómo miramos al otro, cómo creemos que él habla, qué es la discapacidad, cómo está pensada que para él qué es la discapacidad, y las preguntas sobre eso, pero eso ahí yo se los voy a dejar picando para que lo lean. Y hay el último de los capítulos que dice perdón, y entonces dice, repito, siglo XXI, y como diría mi abuelo, el pescado sin vender. Podemos hablar hojas varias y libros enteros sobre discapacidad, sobre lo que hay que cambiar como sociedad y los factores que influyen en el desarrollo de una persona con discapacidad, pero ¿verdaderamente vemos las consecuencias? ¿Somos conscientes de lo que hemos generado? Y me voy a ir al final o te lo mato. No, mate. ¿Le dejo abierto? Claro. Por un saneamiento por no haberte ido. No ha traído el libro.
En realidad porque esto es la búsqueda de todo el resto, y él dice cortito y al pie, la humanidad debe pedirle perdón a las personas con discapacidad. Entonces creo que eso lo deberíamos escribir en todos lados, a ver si lo entendemos, porque todavía estamos en una época que él habló de emoción y habla de lo que sienten muchas personas. Él puede ser voz de muchas personas que ni siquiera lo pueden expresar, o no puede decir, digo, pero todos sufrimos, todos tenemos furias, enojo y demás, pero creo que a veces se acentúan muchas más cosas porque hay que bancarse, ¿no? Sobre que, bueno, a veces la vida se hace más difícil, tenés que bancarte cada cosa y cada sufrimiento extra, que creo que si cada uno pudiera pensarse en relación al otro, sin discapacidad, sino con la diferencia y con ese otro, a ver desde qué lugar estamos, el mundo se le haría más fácil a las personas con discapacidad y a muchos otros. Una cosita, y es lo último que digo, lo juro por mi mamá. Que no me llame. Dos cosas. Primero, bueno, también pueden en Instagram buscarme, ahí también está el link del libro, y hay un link donde llega a otros escritos también, así que los invito. Y por último, esa frase la última frase que leyó Silvia, no la saqué, sino que me la hizo pensar este libro que les contaba al principio, Los que sobramos. Hay una parte del libro que dice que en todo el holocausto murieron millones de personas. Y murieron cerca de 200.000 personas con discapacidad. Y en este proyecto Action T4 se llamaba, ¿no? De aniquilamiento. Y el libro dice algo muy copado. Dice que lo que pasaba era que esas muertes aliviaban un poco a las familias que se tenían que ir, digamos que eran deportadas, ¿no? Entonces era más fácil caminar solas que caminar con alguien con discapacidad, lo cual es muy fuerte, ¿no? Y además dice, y con esto cierro, que en muchos lugares del mundo hay algún mural, alguna estatua, algún cartel, algo que recuerde a cada víctima del holocausto. Judíos, gitanos, negros, homosexuales, polacos, de distintos países, ¿no? Pero no hay ninguno de personas con discapacidad. Entonces, digo, hay cosas de la historia que son muy fuertes, ¿sí? Muchas gracias.